Bienvenido panas, en este nuevo video vamos a hablar sobre un problema que tuve al empezar calistenia, pero antes de eso tenemos que hablar sobre la simplicidad de los ejercicios compuestos. Y por si no sabes qué son los ejercicios compuestos, son simplemente esos ejercicios como la flexión o el fondo en donde utilizas un grupo muscular o múltiples grupos musculares definidos. Tipo en la flexión pues si haces tríceps, utiliza el hombro y utiliza mayormente el pecho, pero es un ejercicio compuesto porque utiliza múltiples grupos musculares. Ahora, después de decir eso, hay que hablar sobre simplemente como cuando eres novato y empiezas a hacer ejercicio, pues tomas una rutina o una programación con ejercicios claros y simples, y mientras vas haciendo te vas acostumbrando a hacerlos y desafiándote a través de aumentar las repeticiones. Y uno de los problemas de eso es que, al menos un problema que tuve, fue que al avanzar y al seguir haciendo calistenia y al seguir aumentando mis repeticiones en ejercicios básicos compuestos como las flexiones y los fondos, hay un momento en que te olvidas a desafiarte a ti mismo o encontrar nuevos ejercicios en donde puedas estimular músculos que tal vez no sepas que necesites estimular más en esos momentos. Por ejemplo, si vemos la flexión o el fondo, al principio pueden ser ejercicios que estimulen mucho el tríceps, el pecho y el hombro. Mayormente, en mi opinión, me estimularon más a mí el pecho. Y mientras vas avanzando, vas viendo que te haces más fuerte. Y debido a que no puedes hacer la sobrecarga progresiva en la calistenia de la misma manera que puedes hacerlo en el gimnasio, es decir, simplemente poner una pesa más al press de banca, pues en la calistenia subes las repeticiones en la flexión o buscas una variación de la flexión. El problema es que al aumentar las repeticiones y acostumbrarte a ese tal ejercicio, junto con la programación que tienes en el pasado y la simplicidad de esos ejercicios, pues hubo un momento en que la flexión y el fondo simplemente te dejaron de estimular tanto el hombro o el tríceps como lo hacían antes, a pesar de hacer muchas repeticiones, lo cual es más una falla de la calistenia en sí, o no una falla, sino una cualidad que tienes que estar consciente. Y en comparación al gimnasio, el gimnasio sí, este error no existe. Lo cual nos lleva al punto principal de este video, el cual fue mi falta y mi negligencia a los hombros. Por ejemplo, una vez te haces bien al hacer flexiones y los fondos, esa estimulación que antes hacía al menos a los hombros o los tríceps se hace muy débil. Y aunque en general mientras te hagas fuerte se va a hacer débil en todas las partes de tus músculos utilizados, pues es mucho más fuerte en aquellos músculos que no se usan principalmente en la flexión. Pues al menos en mi opinión la flexión utiliza más el pecho que el tríceps y los hombros. Así que uno de los errores fue simplemente no aprender a hacer otros ejercicios o ser negligente en mi fuerza de empuje vertical, o sea, los hombros. Y especialmente cuando haces la calistenia y tratas de hacer sobrecarga progresiva, y si no sabes qué es sobrecarga progresiva, es simplemente, al menos en el gimnasio, sobrecarga progresiva significa aumentar los pesos mientras te hagas más fuerte. Pero en la calistenia, como usas tu propio peso corporal, no puedes hacerlo tan simple como el gimnasio. Pues debido a eso, o aumentas repeticiones o utilizas variaciones de ejercicios que hagan más difícil ese ejercicio, y por lo tanto estás haciendo un tipo de sobrecarga progresiva. Y una vez te des cuenta de esto y de la simplicidad de los ejercicios compuestos que tienes en tu programación y descubres el pike push-up, puedes finalmente poder empezar a construir tu fuerza vertical. Y fue uno de los errores que tuve, pues me concentré demasiado en los fondos y las flexiones y poder hacer muchas repeticiones, aunque llega un punto en que cuando ya llegues a hacer tipo 20 repeticiones de fondos, los fondos se vuelven bastante livianos para tus hombros, lo cual llega y deberías de hacer pike push-up, o en español algunos le dicen flexiones de pino, la cual es básicamente como un press militar pero con tu propio peso corporal y con algunas diferencias, principalmente que tus codos en vez de estar afuera están algo adentro de esta manera. Las diferencias principales. Y diría que si hubiera empezado a hacer las flexiones de pino mucho antes, y si hubiera hecho las flexiones de pino mucho antes de lo que empecé a hacerlos, tal vez hubiera podido alcanzar movimientos como la flexión de handstand mucho más rápido y fácil, o hubiera tenido un desarrollo de hombros mucho más presente en el presente. Y pues sí, ese es el video. Deberías de hacer, si estás empezando ejercicios, probablemente sepas sobre la existencia de la flexión y el fondo, pero también deberías de saber sobre la flexión de pino, la cual se puede hacer más difícil de diferentes maneras. Por ejemplo, de la misma manera en que puedes hacer difícil una flexión al elevar tus piernas en una superficie elevada, puedes hacer lo mismo con un pike push-up, o puedes aumentar el rango de movimiento del pike push-up a través de hacerlos en barras paralelas
sientas o en un banquillo, es decir, estás en el banquillo y por lo tanto tienes ese aumento de rango de movimiento que no tenías antes si lo haces en el piso. Pues una buena manera de empezar sería simplemente hacerlos en el piso, ir aumentando el rango de movimiento, hacerlo en un banquito para tener ese rango de movimiento que antes no tenías. Pues si lo haces en el piso llegas así, y pues si lo haces en el banquillo puedes llegar así. Y la verdad que es una diferencia bastante grande. Aunque supongo que esa es una buena manera de empezar y simplemente tratar de aumentar las repeticiones. Llegar a poder hacer muchas repeticiones del pike push-up. Y de esa manera podrás construir una parte de tu cuerpo que tal vez no le has puesto tanta atención. Por ejemplo, en el gimnasio, si haces press de banca, pues a través de la sobrecarga progresiva de pesas puedes tener más estimulación a tus hombros. Aunque también simplemente puedes hacer press militar. Aunque también ese es un problema de la calistenia. Si no puedes hacer fondos y flexiones, probablemente no puedas hacer pike push-ups. Debido a que la pike push-up, en mi opinión, es más difícil que el fondo y la flexión, porque necesitas más fuerza del hombro, lo cual lo hace inaccesible en muchos sentidos en comparación a la flexión y el fondo. Y tal vez ese es uno de los problemas principales de la calistenia. Tienes que primero concentrarte en unos ejercicios, y al concentrarte en esos ejercicios tal vez no miras mucho al futuro, y cuando llegas a un punto en que estás preparado para hacer otros ejercicios, simplemente sigues haciendo esos ejercicios que hacías antes y o tu desarrollo es muy lento o no es lo que podría ser. No estás exprimiendo todo tu potencial que podrías hacer, cuál es un problema de calistenia. Y al saber eso hay que tal vez hablar sobre las razones por las cuales uno llega a esas cosas. Tal vez una de esas razones es el conflicto de programación y fatiga. Debido a que entrenas, te tienes que especializar en un grupo muscular. Por ejemplo, al menos los grupos musculares que se enfocan en empuje suelen utilizar siempre el pecho, el tríceps y los hombros. Y pues si quieres tener un buen pecho, pues te vas a spamear flexiones, flexiones y flexiones, variaciones de flexiones y fondos. Y una vez dejes de hacer eso y tengas tu pecho fatigado, no vas a tener la energía o no vas a poner la energía, tal vez digamos requerida, para poder estimular los hombros de una manera que hubieras podido estimular los hombros si simplemente hubieras concentrándote en los hombros en vez del pecho, lo cual también fue un problema que tuve antes y tal vez es una razón por la cual no empecé a hacer pike push-ups. Ahora, también uno de los problemas es simplemente ser un novato y simplemente seguir una rutina, y mientras sigues la rutina no cambias nada y llegas a un tipo de simplemente estar muy cómodo con la rutina que estás haciendo sin tener que cambiarla, con ejercicios bastante simples que sí te dan resultados, pero si quieres llegar a más, pues tienes que tener un cambio. También otra razón es simplemente el posible desconocimiento de simplemente ser novato y no saber mucho sobre tales ejercicios, simplemente tratar de estar concentrado en los ejercicios que ahora haces, lo cual está bien, pero siempre puedes estar más consciente de tu progreso actual y si puedes tener algunos cambios que puedan servir en tu entrenamiento. Y hacer el pike push-up si quieres construir músculo. En términos estéticos, hacer el pike push-up te va a ayudar mucho a desarrollar el hombro y verte mejor. Y también al hacer habilidades de calistenia, el pike push-up también te puede ayudar mucho, especialmente en conseguir la flexión de handstand. Ahora, una vez sabemos esto y de cómo los ejercicios que haces ahora te pueden hacer conformista en tu progreso o simplemente estar algo voluntariamente ignorante, por así decirlo. Y ahora que sabes esto, tal vez deberías, si eres un novato y estuviste en mi posición pasada, la cual acabo de contar, tal vez deberías de hacer pike push-ups y empezar, en vez de desarrollar tu pecho, empezar a desarrollar más tus hombros. Aunque también hay que decir que el pike push-up también desarrolla tu pecho superior, lo cual también es una desventaja de simplemente hacer flexiones y fondos, pues si solo haces eso vas a notar que tu pecho superior no está tan desarrollado. Y una vez sepas esto, vas a hacer un círculo y vas a llegar a la conclusión de que posiblemente también hayas partes de tus cuerpos que seas algo negligente y que tal vez puedas desarrollar más, de la misma manera que no desarrollaste tus hombros a través de simplemente hacer flexiones y fondos, lo cual lo hace algo interesante. Y tal vez has visto este video, tal vez puedas notar una parte muscular en donde los ejercicios de calistenia que hagas ahora o no está siendo tan desafiante para desarrollar esa parte muscular. Bueno, eso ha sido todo el video. Pues si estás en esa situación, tal vez mis consejos te ayuden a hacer pike push-ups. Tal vez no conociste los pike push-ups. Bueno, eso fue todo.